Bien, muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos los compañeros, colegas y los compañeros estudiantes que nos honran con su presencia. Indudablemente para este servidor de ustedes es un gusto y es un honor estar compartiendo el día de hoy nuestras ponencias en la revista, en el libro denominado Revista Sala de Opinión número 4, auspiciada por el Departamento de Estudios de Posgrados del Centro Universitario de Occidente CUNOC. Cabe mencionar que dentro de los autores invitados y que participaron en la elaboración de este proyecto, tenemos al doctorando José Marcelo Morales Toc, a la maestra Lisa Marina López Cotí, a la maestra Jimena Olivia Wox Pérez, al maestro José Luis Cano Ortiz, al maestro Maynor Giovanni Domínguez Rodríguez y a la maestra Gladys María del Rosario López Figueroa. Y en este caso, este servidor de ustedes, José David Varías Chan. Créanme que en el Departamento de Estudios de Posgrados, pues se nos convocó precisamente para que pudiéramos formar parte de este proyecto. Y este proyecto gira en torno al tema de soberanía y Estado de Derecho. Toda vez de que los autores invitados, pues desde diferentes puntos de vista, abordan el tema y abordan las distintas problemáticas que se pueden suscitar en torno a esta soberanía y al Estado de Derecho. Cabe resaltar que la soberanía, pues para poder adentrarnos en el tema, se refiere a la capacidad de ejercer el poder dentro de un determinado territorio. Esa capacidad que tiene el pueblo y que le asiste al pueblo para poder hacer valer su derecho, para poder conformar un orden jurídico político establecido. Partiendo de esa premisa, pues la soberanía le otorga al pueblo la facultad y el poder constituyente para poder efectivamente convocar a una asamblea nacional constituyente y que en base a eso se sienten las distintas normativas constitucionales que deben de regir en un Estado-nación. Cabe resaltar, por ejemplo, lo que dice en este caso Jelinek, que nos habla que la soberanía solo puede comprenderse mediante las luchas históricas de los estados para afirmar su existencia. Pues él apunta su teoría desde una perspectiva más internacionalista en cuanto a que el Estado requiere defender esa soberanía para poder afirmar su existencia. Y viéndolo desde un punto de vista mucho más nacionalista, pues también existen luchas a nivel interno que se conllevan para poder reafirmar precisamente la soberanía en el pueblo. Debemos de diferenciar también, por ejemplo, lo que entendemos por Estado de Derecho. El Estado de Derecho pues se refiere a las distintas condiciones que se deben de cumplir para que se permita la aplicación o se cumpla el marco jurídico normativo en un determinado territorio. Se deben de tener claras las reglas del juego, como lo dice algún autor por ahí. Entonces, en ese sentido se deben de tener concretamente los preceptos constitucionales y también se deben de respetar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Voy a citar, por ejemplo, a Hayek, que nos hace referencia a que en un gobierno vinculado por normas fijadas y publicadas de antemano, dichas normas tienen la característica que hacen posible prever con certeza cómo se usará la autoridad del gobierno en poderes coercitivos en determinadas circunstancias. El Estado de Derecho, entonces, implica también tener esa certeza jurídica, esa seguridad jurídica que nos va a indicar y que nos va a permitir a nosotros anticipar cuál va a ser la conducta coercitiva que podría tener un Estado en caso de alguna situación correspondiente. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a platicar un poco de los distintos temas aportados por los
en este caso los doctorandos, que pues ellos tuvieron a bien hacer referencia a algunos temas específicos en cuanto a soberanía, en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a poder constituyente. Para el efecto, quiero traer a colación el manuscrito realizado por la maestra Jimena Olivia Waux Pérez, quien tuvo a bien dentro de este libro hacer referencia al poder constituyente derivado como un fraude a la esencia de la soberanía. Para el efecto, pues tenemos que tomar en cuenta que la soberanía se ejerce por el pueblo, y es el pueblo quien en el ejercicio de la soberanía tiene acceso a ese poder constituyente, ese poder que le permite instaurar las normas jurídicas que van a regir un Estado o una nación, las normas de índole constitucional. Partiendo de esa soberanía y de ese poder constituyente, el pueblo elige una Asamblea Nacional Constituyente, que es la entidad, que es quien se encarga de materializar la voluntad del pueblo. Entonces, derivado de ello, se instaura un orden jurídico nuevo. Ese orden jurídico nuevo, pues entonces implica varias situaciones. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, ese poder constituyente es lo que se conoce como poder constituyente originario. ¿Qué quiere decir? Que surge de la voluntad del pueblo, que surge de la Asamblea Nacional Constituyente como tal. Y también la doctrina distingue un poder constituyente derivado. En este caso, cabe resaltar que ese poder constituyente lo vamos a encontrar regulado en una norma constitucional y que permite hasta cierto punto instaurar ciertas reformas al orden constitucional. Sin embargo, tal como lo menciona la maestra Waux Pérez, es este poder constituyente derivado en algún momento puede trascender y puede dejar de ser un poder constituyente derivado como tal y convertirse en un poder constituyente originario, toda vez que, partiendo de la premisa de que si un poder constituyente originario fue el que promulgó la Constitución, el orden constitucional, debemos de tomar en cuenta que cualquier reforma, cualquier modificación tendría que realizarla el órgano encargado de haber promulgado ese poder constituyente ordinario, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente. Por ende, cuando hablamos del poder constituyente derivado, estamos entrando en un fraude a la esencia de la soberanía. ¿Por qué? Porque ya no se está realizando o ya no se está ejerciendo la soberanía por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que por medio de uno de los organismos establecidos en la Constitución o establecidos constitucionalmente y que permiten realizar reformas correspondientes. Entonces, en ese sentido, la compañera Waux Pérez pues aborda de forma muy puntual todo lo referente al fraude a la esencia de la soberanía y concluye indicando que efectivamente se produce ese fraude cuando el poder constituyente derivado procede a realizar cierto tipo de modificaciones o de enmiendas a la norma constitucional. ¿Por qué? Porque esas ratificaciones o enmiendas solo le serían, para que hablemos de que se produjera en el marco de la soberanía, prácticamente solo serían competencias de un poder constituyente originario en este caso. Eso es básicamente el tema que aborda la maestra Waux Pérez con mucha propiedad y pues que es de suma importancia para la ciencia del derecho. Aunado a ello, tenemos también la participación del maestro Jorge Luis Cano Ortiz, quien él en sus líneas nos habla sobre la soberanía popular como una ficción jurídica.
y pues hace un estudio muy profundo con respecto a los distintos sistemas de gobierno, en el caso del sistema representativo, parlamentario, presidencial, y aterriza y concluye analizando el sistema de gobierno guatemalteco, en el cual pues, pues tiene a bien poder establecer las distintas aristas, en este caso, con respecto al mismo. Él hace referencia a que la soberanía popular se ve manifestada por medio de la declaración, por medio del sufragio universal, por medio de la declaración de voluntad que realiza el individuo al momento de emitir el sufragio universal. Sin embargo, esa soberanía se ve estancada hasta ese momento y hasta el momento en que los participantes o los que asumen una contienda electoral y participan para el ejercicio de un cargo público, en este caso, al momento de que ellos son electos, prácticamente se desligan por completo de la función que se le encargó por parte del pueblo. Entonces, en este caso, el maestro Cano hace referencia que en Guatemala precisamente sucede ese problema, y que la única forma de controlar la actividad y la actuación de los distintos funcionarios públicos es por medio de la Corte de Constitucionalidad. Cuando él manifiesta cuando él hace referencia a que la Corte de Constitucionalidad tiene un poder omnipresente, y eso quiere decir de que se puede, o que tiene aplicabilidad, o que tiene cierta injerencia en los distintos ámbitos jurídicos, independientemente de las teorías de división de poderes que se han venido manejando durante toda la historia de Guatemala. Debemos de tomar en cuenta entonces que el maestro Cano Ortiz precisamente concluye su trabajo indicando que efectivamente la soberanía se convierte en una ficción jurídica, toda vez de que ya la participación del pueblo, la designación del pueblo, prácticamente se ve limitada al momento en que emiten el sufragio universal, y que con ello se concluye prácticamente la misma. Aunado a ello, cabe mencionar que los funcionarios públicos muchas veces se desligan de la voluntad popular y deciden prácticamente realizar acciones o actos que van en contra de la designación popular. Y con ello hace referencia también a que no existe actualmente un sistema de control, un sistema que nos permita al pueblo, o que le permita al pueblo poder señalar precisamente o señalar los errores y en algún momento pedir la destitución de los distintos funcionarios públicos. Entonces, básicamente ese es el análisis que el maestro Cano Ortiz realiza con respecto al tema específico. Bien, por último, pues tenemos el tema referente a la soberanía y Estado de Derecho desde una interpretación desde el punto de vista de la centro-periferia. Cabe mencionar que esta teoría de la dependencia hace referencia y relaciona precisamente lo que Prebisch llama como metrópolis satélite. En este caso, la metrópolis satélite, él nos indica que existe una dependencia económica y política entre los países que constituyen el centro y los de la periferia. Para ello, pues cabe mencionar de que define los países del centro como aquellos países que se encargan de transformar la materia prima y que tienen o que establecen los distintos precios, los distintos aranceles que se deben de cumplir para
la transformación de los productos. Y hace referencia también a los países de la periferia. Dice que los países de la periferia son los países normalmente subdesarrollados y que solo se encargan de la producción agrícola o de maquinar materias primas que posteriormente son exportadas a los países del centro. Esto les permite entonces a los países del centro poder dominar, llamémoslo así, o tener injerencia en los distintos países de la periferia. Esa injerencia no solo es una injerencia económica, sino que también es una injerencia de carácter político. En este caso, pues se analiza la relación de centro-periferia entre Estados Unidos y Guatemala, siendo Estados Unidos el país que constituye el centro y Guatemala como el país que constituye la periferia correspondiente. Es de todos sabido de que en el devenir histórico ha existido siempre una injerencia por parte del país anglosajón y que eso ha influido de forma política y de forma jurídica hasta cierto punto en las distintas instituciones y en los distintos poderes. Sin ir tan lejos, tenemos el ejemplo más reciente, en el caso de que Guatemala se convirtió en un tercer país seguro, no obstante que ese convenio le perjudicaba grandemente a nuestro país, prácticamente Estados Unidos obligó o aplicó algún tipo de método para obligar o coaccionar a nuestro gobierno a efecto de que se firmara ese convenio. No obstante que el mismo constituía una grave amenaza para nuestro Estado. Pues básicamente esa ha sido mi participación. Les comento, nos hemos dividido los temas con el maestro Maynor Domínguez y pues en este momento le cedo la palabra a él para que continúe con la exposición correspondiente y pues que les pueda comentar los distintos artículos que han escrito mis otros compañeros doctorandos. Así que muchas gracias por estar presentes y pues dejo en el uso de la palabra al maestro Maynor Domínguez pues para que continúe con la explicación correspondiente. Muchas gracias.